Esta crisis en Guatemala no se detiene, pero el presidente sigue firme en su cargo y habló ayer diciendo que él no piensa renunciar, se va a presentar al antejuicio, va a hacer lo que se necesite ante la justicia porque él es inocente. Pero vamos a poner en contexto lo que está sucediendo. Ayer Ciudad de Guatemala fue escenario de una protesta multitudinaria que congregó, dicen, a 120.000 guatemaltecos según la portada de la prensa de ese país del día de hoy. Están exigiendo la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, supuestamente implicado en escándalos de corrupción, y esto es lo que sabemos sobre esta noticia. Entre los mensajes más habituales de los manifestantes estuvieron: basta ya de corrupción, por dignidad y respeto, basta ya. Las manifestaciones no solo fueron en la capital, en diversos puntos del país se secundó la protesta, al igual que colegios y negocios que cerraron sus puertas para mostrar su apoyo y respeto con el país en un acto de soberanía que marca precedentes. A la petición de los manifestantes se suma la de la Contraloría General de las Naciones en aras, dicen, de mantener la paz social. Y como les adelantaba, el presidente Otto Pérez Molina concedió una entrevista a una radio, la Radio Sonora de Guatemala, en la que desmintió los rumores. Hubo muchos rumores sobre una posible salida de él del país y habló sobre el proceso de antejuicio en su contra. El mandatario guatemalteco rechazó las acusaciones de corrupción y decía lo siguiente. Yo tomé la decisión de enfrentar el proceso de antejuicio porque no tengo nada que esconder, porque no rechazo categóricamente los señalamientos que está haciendo el Ministerio Público y especialmente también la CICIG. Lo rechazo, no tengo ninguna vinculación con eso, por eso estoy al frente de eso, pero reconozco también que no somos perfectos, se han cometido errores, ya lo dije. Como cualquier guatemalteco se cometen errores, y que uno sea presidente no quiere decir que no sea susceptible a cometer errores, pero lo importante es reconocerlos, enmendarlos y seguir para adelante. Y como le decíamos ayer, se vivió un fuerte paro nacional en Guatemala, una jornada que llega después de que el Congreso conformara una comisión para pedir el retiro de la inmunidad del presidente Otto Pérez Molina. Además, que en el país, en menos de 11 días, se tiene que elegir al nuevo presidente. Pero llegará sin impunidad el actual mandatario Otto Pérez Molina para esta fecha, el 6 de septiembre o incluso cuando es su último día, durante el mes de enero del año entrante. Para analizar el tema le damos la bienvenida al abogado constitucionalista de Guatemala y expresidente del Centro para la Defensa de la Constitución. Está con nosotros desde la ciudad de Miami el señor Alejandro Bolsell. Señor Bolsell, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos hoy en el programa. Un gusto acompañarlos y hablar de mi país. Hablemos de lo que ocurrió el martes, precisamente en su país, en Guatemala. Los magistrados de la Corte Suprema aseguraron que sí existen suficientes elementos de prueba para enjuiciar al mandatario, pero ¿qué tan factible es que pierda su inmunidad de aquí a enero, que es oficialmente cuando culmina su mandato? Bueno, Guatemala está registrando una crisis política sin precedentes porque existe un claro contubernio entre los principales partidos del país. Definitivamente existe mucha duda en torno a la posibilidad de que el Congreso trabaje de acuerdo a lo que dice la ley y de acuerdo a lo que manda la Constitución. En mi país, el que se dice partido de oposición y el partido de gobierno son exactamente la misma cosa, y ellos están confabulados para mantener el clima de impunidad y de terror que tenemos. La Corte Suprema de Justicia otorgó el trámite a una denuncia penal presentada por el propio Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, que está basada hasta en escuchas telefónicas, donde podemos apreciar que el presidente de la República interfiere en la entidad recaudadora de impuestos para designar a personas que hacen más factible el robo en las aduanas. Esa llamada telefónica la oímos todos los guatemaltecos, sí, y eso es lo que ha colmado la paciencia. Y bueno, analizando el proceso o el posible proceso de destitución, muchos analistas aseguran que hay dos problemas para que ocurra. Incluso estaba leyendo también un artículo donde se hacía referencia del mismo y usted también fue entrevistado. Estamos hablando también de problemas institucionales. Por ejemplo, ¿podría mencionarnos algunos de estos problemas que hablan que puede ser difícil que se lleve a cabo la destitución?
Claro, puede ser difícil porque el Congreso en sí no la quiere. Exacto. El Congreso está cooptado. De hecho, la comisión pesquisidora, que está integrada por 5 diputados, 4 son pro gobierno y van a hacer todo lo posible para defender al presidente. Es un régimen que se niega a morir y es un régimen que ya perdió toda legitimidad. Lo que pasó en Guatemala el día de ayer fue inédito, un paro nacional de abajo para arriba. ¿A qué me refiero? Que surgió de las bases de la sociedad, se cerraron todos los negocios, hubo una manifestación como nunca se había registrado en la capital de la República, pero en Quetzaltenango y las principales ciudades del país también la tuvieron. Está muy claro el mensaje, aquí hay una pérdida de legitimidad y lo peor es que también el guatemalteco ha perdido toda esperanza en el proceso de las elecciones. Si bien no queremos un golpe de Estado, no queremos ni por asomo un rompimiento constitucional, sabemos que muchos de los candidatos, y ya está incluso probado, han sido financiados por el crimen y la corrupción. Por lo tanto, se está exigiendo una revisión de las cuentas de los principales candidatos y una revisión de las decisiones del Tribunal Supremo Electoral para cancelar candidaturas que están vinculadas al crimen. ¿Y podría ser otra opción retomar la votación para retirar la inmunidad con base en la petición que él mismo había hecho e incluso saltarse entonces este nuevo proceso de conformar una nueva comisión pesquisidora? Pues puede ser, puede ser. Lo que sucede es, insisto, el tema legal es un escenario, pero el tema principal es que el Congreso y sus diputados están boicoteando la dinámica legal, están boicoteando los mandatos constitucionales y son cómplices del crimen y del desgobierno que tenemos ahorita. Y sí, existe mucha inquietud de los guatemaltecos porque ayer tuvimos una manifestación, como mencionábamos, muy fuerte, muy grande, muy populosa y todo en paz. El guatemalteco es alguien sumamente pacífico y lo está demostrando. No hubo un solo hecho de violencia. Surgieron columnas de estudiantes, de trabajadores, de profesionales de distintos puntos de la capital y no hubo un solo hecho de violencia, eso está claro. Entonces el mensaje es, queremos en paz protestar, pero queremos también en paz respuestas. Acaba de mencionar esta manifestación multitudinaria, aproximadamente 30.000 personas en las calles de Guatemala, pero también hemos hablado de este país en las últimas semanas por el juicio que se está llevando a cabo en contra de Ríos Montt. ¿Tiene algún simbolismo, alguna similitud a lo que estamos viendo ahora con Otto Pérez Molina? Muy breve su respuesta, por favor. Puede ser. El sistema de justicia de mi país es muy precario. El caso Ríos Montt es muy emblemático porque las cortes tienen muchos fallos discutibles, incluso el Tribunal Constitucional tiene fallos muy discutibles en ese caso, y eso ha provocado un descrédito de la labor judicial muy significativa. Y si a eso le sumamos el descrédito que hubo en el proceso de selección de magistraturas hace un año, quiere decir que el país está en una seria crisis constitucional. Muchas gracias por estar con nosotros, abogado Alejandro Balcells, abogado constitucionalista de Guatemala. Carlos. Un placer.